Vamos a darle las gracias a Itzia porque está aquí con nosotros. Vamos a entrevistarla para saber un poco sobre ella y su proceso de investigación y a lo que se dedica. Me gustaría preguntarle si podría comentarnos cuál o cuáles son sus áreas de investigación y qué la llevó a interesarse en estas. Muchas gracias, Natacha. Muchas gracias a todo el grupo de la antena chilena de Neología por este recibimiento, por esta cálida acogida y por esta entrevista. Lo que respecta a mis líneas de investigación, yo me he dedicado a la lexicografía y a la lexicología histórica, siempre partiendo de un enfoque diacrónico, ¿no? A través del tiempo en distintos periodos. Inicié mi investigación con una tesis doctoral centrada en el estudio del léxico matemático en el Renacimiento, es decir, una parcela acotada del tiempo. Era el siglo XVI, comienzos del siglo XVII y además en esa temática, por lo tanto, léxico de especialidad y en ese periodo. Pero después la vida me ha llevado a abordar otro tipo de estudios, a ampliar incluso el eje temporal, gracias a una oportunidad que tuve en la que me contrataron en el Diccionario Histórico de la Lengua Española, la Real Academia Española. Entonces recibía el título de Nuevo Diccionario Histórico del Español. Entonces aprendí muchísimo con un equipo de grandes lexicógrafos y allí me asignaron, dentro del léxico científico, el léxico médico. Y el enfoque que sigue este proyecto sí que es mucho más amplio en todos los niveles de la lengua. Y el periodo también con el que se abordan esas investigaciones, pues ya no solo es del Renacimiento, sino pues de toda la historia de la lengua española, de esos términos que se analizan. Entonces, bueno, se abrió ese ámbito de estudio y a partir de ahí pues estoy trabajando más en el léxico médico, de modo particular también en el siglo XIX, en un proyecto que tenemos en la Universidad de Salamanca, bajo la dirección de la profesora Berta Gutiérrez Rodilla, que es catedrática de Historia de la Ciencia, en concreto es historiadora de la medicina y también es filóloga. Entonces, bueno, pues más o menos ahí me muevo en la actualidad. A lo largo de sus investigaciones pudimos notar que un tema recurrente en su línea son las matemáticas, como ya mencionó, y en un área en particular. ¿Por qué estudiar el léxico del mundo matemático del Renacimiento? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad que no tenía yo esa vocación inicial, no fue una iniciativa personal a la hora de pensar cuando terminé la carrera, la licenciatura. Sí que tenía claro que querías, no sé, que tenía ganas de seguir descubriendo algo más, que tenía una atracción importante por la historia de la lengua, que me había gustado mucho a lo largo de la carrera. Entonces eso sí que lo tenía claro, pero no tenía tan claro, claro, no sabía qué podía investigar, no sabía cómo estaban en la actualidad, qué proyectos existían. Entonces, afortunadamente, gracias a una beca de colaboración, que me ofreció la que después fuera mi directora de tesis doctoral, la profesora María Jesús Mancho Duque, en el marco de un proyecto que ya llevaba liderando unos cuantos años para la elaboración de un diccionario de la ciencia y de la técnica del Renacimiento, pues bueno, empecé a colaborar ese último año de la carrera. Y había un tema que hasta ese momento no habían querido otros colegas, otros compañeros que ya se habían doctorado, que habían participado en ese proyecto, porque había 12 áreas temáticas relacionadas con la ciencia y con la técnica, excluida la vertiente biosanitaria, que es en la que ahora precisamente estoy trabajando, ¿no? Entonces, pues quedaba pendiente el tema de las matemáticas, me lo propuso mi directora de tesis y yo pues me lancé a ello sin saber un poco pues bueno, qué me iba a encontrar por el camino. Pero ese es el motivo de que yo finalmente pues bueno, empezara toda mi trayectoria investigadora y me iniciara en la investigación en este ámbito tan concreto y tan específico. En su investigación sobre el léxico médico, ¿qué estrategias lingüísticas son frecuentes en la formación de nuevos términos? Sí, claro, lo que estamos percibiendo en la actualidad, por ejemplo, si pensamos en el léxico médico, la traducción tiene un peso muy importante y de ahí, de hecho, los traductores, ¿no? Y la traducción especializada vemos que tiene un impacto muy importante. Y con respecto también a la transmisión ya
de la ciencia en sentido de la medicina moderna, ¿no? El peso del francés, el peso del alemán va a ser muy importante en las traducciones y cómo eso pasa a la lengua española. En la actualidad vemos que el inglés es el idioma por excelencia para la comunicación científica e internacional, ¿no? Por lo tanto, la traducción o la adaptación de extranjerismos es como encabeza la lista dentro de la organización del léxico desde el punto de vista de la etimología, es decir, origen, procedencia. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, por hablar de estas dos parcelas en las que me he movido un poquito o un poquito más, en el caso de las matemáticas y en el periodo del Renacimiento, claro, todo el legado árabe era muy importante, también para la medicina de aquella época, ¿no? No debemos desatender que la transmisión del conocimiento científico, lo que se debe a el árabe, las lenguas de cultura del momento, el latín, incluso el hebreo, eso fue muy importante. No obstante, también, pues en mi caso particular, con las obras con las que trabajaba, pues tenían una huella de los autores italianos del Renacimiento clarísima, pero había, bueno, también teníamos un autor alemán, no sé, era variopinta en cuanto a las lenguas originarias de las que se iban adaptando esos términos. No obstante, también yo pude comprobar que había rentabilidad en las lenguas romances o románicas, es decir, mecanismos patrimoniales, que no era exclusivo solo el hecho de tomar prestadas de otras lenguas los términos para transmitir esos conocimientos, sino que también hay mecanismos rentables incluso para cuando hablamos de lenguas de especialidad o términos científicos, o que encontramos voces del léxico común que puntualmente pues, se usan también en el léxico de especialidad en algunos momentos de la historia. Entonces, eso es sumamente enriquecedor, ir trazando un poquito esas relaciones, ver que, aunque decimos ya no existe esa biuniversidad entre término, ¿no? Cuando se estudia ese ideal de las lenguas de especialidad, sino que muchas veces proliferan muchos equivalentes semánticos para referirnos a la misma realidad. Y eso en el léxico médico, yo cuando me inicié en esa investigación, recuerdo que la palabra con la que tenía que trabajar era escorbuto, como una enfermedad avitaminosa, y luego fui descubriendo que en realidad pues el escorbuto había recibido muchos nombres, como la peste del mar, gingibraquio y gingipedio, con esa formación porque afecta a las encías y al brazo o al pie, entonces se iban formando, bueno, en fin, entre otros muchos nombres, o la podagra, que es la enfermedad que ataca al pie, a la articulación, ¿no? Al dedo gordo del pie que decimos coloquialmente. También convive con la gota, que es como se le suele conocer más a esa enfermedad, pero la gota, sabemos que es una palabra polisémica en español, forma parte del léxico común, es una porción pequeña de un líquido, pero al mismo tiempo también es muy rentable en el ámbito de la medicina. O sea, vamos viendo un poquito entre el léxico común, digamos, los términos, los cultismos del latín que pasan del griego al latín, ¿no? La podagra es la trampa que coge el pie, podos y agra, ¿no? Tiene esa metáfora y viene del griego. Entonces, bueno, en fin, mecanismos muy diversos. Podría aquí irme un poco por las ramas, no quiero, pero ciertamente tenemos por un lado esa vía, digamos, de voces cultas o de extranjerismos y cómo se van traduciendo, y luego por otro lado también hay mecanismos muy interesantes de neología semántica o de creación de palabras también incluso en lengua española, si lo analizamos desde esa perspectiva histórica. Sí, sí. Para quienes no están tan familiarizados con el trabajo diacrónico que implica un diccionario, ¿podría comentarnos en qué consiste el rastreo de nuevas acepciones y cómo funciona el tratamiento de estas por parte de la lexicografía? ¿Qué lugares observan los lexicógrafos para determinar que ha surgido una nueva acepción? Sí. Bueno, claro, esa es una de las partes más complejas, ¿no?, a las que se enfrenta un lexicógrafo, una lexicógrafa, cuando, claro, estamos trabajando con voces polisémicas, pues saber refinar muy bien e identificar aquellos usos que corresponden, acaso quizá no al sentido etimológico de la voz, ¿no?, sino a otros que haya podido ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Yo les hablaba antes, ¿no?, estábamos charlando de la cosa y el valor que tenía la cosa, ese término que no identificamos muy bien como un tecnicismo en la actualidad, que es una palabra con una alta frecuencia en el español, la palabra baúl o comodín, que puede significar tantas cosas, ¿no?, un poco indeterminada, sin esa precisión semántica, pero que en un momento dado de la historia de la lengua española pues adquiere un sentido especializado para referirse a la incógnita, fruto de las traducciones del árabe al latín, después en su paso a las lenguas romances, al italiano y de ahí al español, etc.
Las labores que llevamos a cabo los lexicógrafos a la hora de crear los artículos lexicográficos que después se ofrecen a los usuarios que tengan interés en consultar pues, estas obras de consulta que son los diccionarios y sobre todo los que nos dedicamos a la lexicografía histórica o diacrónica, pues es ver, sobre todo tener un buen corpus, ¿no? Eso ya cada equipo de redacción, normalmente son trabajos en equipo y llevan mucho tiempo, ¿no? Elaborar, sacar adelante un diccionario es una tarea costosa y dilatada en el tiempo y suele rezar a objetivos muy ambiciosos, entonces está bien trabajar en equipo y es muy enriquecedor poder tener ese respaldo de los compañeros. Entonces, normalmente, claro, el grupo de trabajo decide cuál va a ser su ámbito de estudio, los objetivos y decide el corpus del que va a partir a la hora de elaborar esa obra. Entonces, la lectura siempre es muy minuciosa. O sea, o al menos en mi experiencia, partimos de ejemplos reales, siempre de los textos que forman parte de ese corpus y de ahí ya se va extrayendo, pues bueno, ¿tiene este sentido en estos textos que yo estoy leyendo o estoy percibiendo algo diferente que hace que yo tenga que codificar, organizar ese planteamiento en una acepción nueva o en una subacepción? Porque hay algún matiz que están trasladando los autores que me hace hablar de otra dimensión desde el punto de vista de la semántica y de la semántica histórica. Entonces, normalmente las fuentes son, por un lado, la documentación lexicográfica, cómo se han abordado esos conceptos, si es que se han consignado en los diccionarios, no solo del español, sino de otras lenguas también, no solo exclusivamente del español, porque puede que esas voces las hayamos tomado en préstamo o que haya sido un calco semántico o que, bueno, en fin, de otras lenguas. Entonces, primero la documentación lexicográfica, que va aparejada de la documentación léxica también, del corpus con el que estemos trabajando o de un corpus un poquito más amplio. Entonces vamos consultando muchas fuentes, tenemos muchas pestañas abiertas, entonces hay que tener a veces 2 pantallas muy grandes para no dejarse ahí que suban las dioptrías. Entonces, bueno, la idea es eso, pero sobre todo requiere una lectura muy atenta y muy minuciosa de la documentación textual que está a nuestro alcance y que a veces, pues bueno, tenemos los medios que tenemos. Esto no quita que en el futuro se pueda ir perfeccionando y puliendo un trabajo que inicialmente puede que sea hasta aquí hemos llegado ahora. En el futuro también pues, se puede seguir conociendo más, tener acceso a más documentación que arroje luz sobre alguna precisión más que en su momento no la vimos. Pero hay una labor documental muy importante y uno tiene que tener las herramientas, esa sensibilidad y esa formación filológica y lingüística para percibirlo. En neología tendemos a menudo a poner el foco en el léxico y en los cambios que están por venir, un poco lo que conversábamos. Es como si tuviéramos siempre la atención puesta en el futuro y por el contrario, usted saca a la luz hallazgos del pasado. Sin duda el pasado tiene mucho que enseñarnos, por lo tanto, ¿estarían la lexicografía histórica y la neología más relacionadas de lo que pensamos? Sí, yo de hecho creo que así lo es. Ya hubo varias publicaciones, les hablaba antes de la directora del proyecto, del Dicter, con colegas de la Universidad de Münster en Alemania. Yo recuerdo que ellos editaron un volumen que era sobre la neología en el siglo de oro, porque habían visto, sobre todo en esa literatura científica que hasta el momento pues no había sido tan estudiada, ¿no? Y que gracias a la red temática Lengua y Ciencia, como les decía, dirigida por el profesor Cecilio Garriga, escribano en la Autónoma de Barcelona y los distintos proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años, pues hemos podido conocer más y mejor la lengua en todas sus dimensiones, también en ese ámbito del léxico científico que hasta ese momento no había sido estudiado. Y cuando echamos la vista atrás e intentamos entender y reconstruir esa parcela del léxico hispánico, pues nos damos cuenta de que, claro, había también muchos mecanismos neológicos, tanto formales como semánticos, y que la neonimia estuvo muy presente porque tenían el reto también bueno, pues de transmitir por primera vez en varias lenguas. Yo pongo el foco, claro, por mi propia formación en el caso del español, que hasta ese momento pues, no se habían transmitido. Entonces era todo un reto, ¿no? Poder transmitir esas ideas en una lengua por primera vez, en una lengua nueva, ¿no? Enfrentarse a esa realidad.
Y claro, o sea, la enología a mí es algo que está muy presente en la actualidad, conectamos enseguida. Yo con mis estudiantes tengo muchas actividades o incluso proyectos de innovación docente que les propongo y que les resultan muy estimulantes porque conectan con el español que escuchan, que hablan. Muchas veces se asocia con la jerga juvenil, esos procesos de neología que identificamos ahora. Y bueno, a veces yo también lo que me gusta hacer con ellos es una reflexión que entiendan que esto ha existido siempre, que sigue existiendo, que echar la vista atrás también es interesante para comprender mejor cómo hablamos hoy y que seguimos haciendo historias. El español como lengua viva, o sea, un estudio diacrónico, llega si queremos hasta la actualidad y conectarlo con esa reflexión, porque parece que la historia nos queda un poco lejana, pero bueno, es enriquecedor y constructivo también echar la vista atrás para hacer una reflexión conectada incluso con el momento actual y con el presente. Ay, sí, yo tenía además los casos ahora del completo, que ya había descubierto aquí un neologismo semántico de completo, que es el perrito caliente aquí, y cómo ha salido el susipleto, el papapleto, los tengo ahí anotados porque yo también he ido fijándome en el paisaje lingüístico para ver del español de Chile qué pasa con... Y me han hecho mucha gracia los papapletos. He probado. Y el as, cuando es de carne o más. Claro, porque eso, fíjate, es que completo puede significar tantas cosas. O sea, eso, por ejemplo, sí que es un mecanismo de neología semántica muy interesante que tenéis aquí. Y cómo eso ha saltado a hablar de otras. El terremoto igual, que es un trago. Ese lo probé este fin de semana en La Ciojera, en el lugar original, y tenían réplica. ¿Cómo tenían? Tenían el terremoto, luego tenían réplica y otro maremoto. Y el maremoto que era verde o... Bueno, para ir finalizando un poco la entrevista, hemos preparado unas preguntas de cierre. La primera es, ¿en qué proyecto se encuentra trabajando actualmente? Sí, nada, como comentaba antes, ahora estoy trabajando en el ámbito del léxico médico. Estamos llevando a cabo la programación de un tesoro lexicográfico médico en la Universidad de Salamanca a partir de los diccionarios de finales del siglo XVIII, sobre todo diccionarios del siglo XIX y comienzos del XX, liderado por la profesora Berta Gutiérrez Rodilla. Y yo también he tenido una pequeña aproximación al ámbito del desarrollo de ontologías. Entonces, bueno, tuve la suerte de colaborar con colegas del OBI, que es un instituto de investigación que está en Florencia, con María Francesca Giuliani, con un planteamiento de ver cómo podíamos vincular de alguna manera diccionario histórico del italiano con el del español, centradas sobre todo en los términos médicos, a partir del dominio de la salud y la enfermedad, ¿no? Y viendo ahí un poquito con los parámetros que tenemos ahora de la web semántica y como estamos con diccionarios digitales, pues cómo se puede compartir, codificar esa información, organizar el léxico más desde el plano onomasiológico, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ese es otro ámbito que también me interesa especialmente y que pude tener una pequeña aproximación en una estancia postdoctoral que llevé a cabo. Y luego, pues, soy la coordinadora del equipo de lexicografía del Diccionario Histórico de la Lengua Española de la Real Academia Española, pero en la Universidad de Salamanca, porque crearon una red panhispánica para participar de alguna manera con este proyecto tan importante para el ámbito de la lexicografía y de la lexicografía histórica, sin duda alguna un proyecto excepcional, coordinado por la profesora Mar Campos Souto de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, pues tengo el privilegio y la suerte de que en la Universidad de Salamanca, bajo la dirección del profesor Julio Borrego Nieto, pues podamos participar, contribuir poquito en la función de nuestras posibilidades en este proyecto tan importante para la lexicografía del español. Entonces, ahí estoy trabajando actualmente. Esos son mis ámbitos de estudio. Siguientes, ¿qué le diría usted a investigadores jóvenes que quieran dedicarse al estudio de la lengua desde una perspectiva histórica y lexicográfica
Y además, ¿qué oportunidades existen en este ámbito? Bueno, yo les animaría en primer lugar a que pierdan el miedo. A veces, pues claro, uno siente una pequeña barrera porque cuando nos acercamos a otros estadios de la lengua, pues estos entrañan una cierta dificultad porque la lengua ha ido cambiando, ¿no? Entonces puede que resulte más complejo, uno tiene que tener, por supuesto, una formación previa, o al menos yo recomendaría que exista una formación en diacronía, en historia de la lengua española, y que tenga esos rudimentos para poder ir más seguro o más segura a la hora de abordar estudios de este tipo. Son trabajos que de verdad después uno descubre, aunque haya que hacer un esfuerzo de abstracción, de retrotraerse en el tiempo, despojarse a veces de esa óptica que tenemos de nuestro idiolecto, ¿no? De nuestra realidad, nuestro conocimiento, la lengua en el estadio actual en el que nos movemos, pero son muy satisfactorios después, ¿no? Encontrar esos hallazgos y descifrar un poquito esas claves de cómo se hablaba en el pasado, aunque bueno, cómo se hablaba a través de los textos escritos, no tenemos testimonios orales desafortunadamente, ¿no? Pero para buena parte de esas épocas remotas, pero yo les recomendaría eso, por un lado, la formación, que es fundamental, que es muy importante, que eso da confianza, da seguridad para ir dando pasos en investigaciones de este tipo, y por otro lado romper esas posibles barreras, que se atrevan, bueno, hay muchas herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance para poder acceder a los textos de otras épocas o del pasado, y se puede, o sea, se puede con ello, y de verdad que luego son muy, muy gratificantes desde el punto de vista intelectual o académico. Merece la pena adentrarse en el pasado. Sí. Y la pregunta final es, si no se hubiera dedicado a esto, ¿en qué otra profesión, oficio o trabajo le hubiera gustado desarrollarse? Bueno, me cuesta un poco despojarme a veces ¿no? de la parte, digamos, del trabajo intelectual. Siempre me ha atraído más esa parte que otras vertientes más artísticas, por decirlo de alguna manera, o más manuales. Entonces, una de las elecciones, cuando yo lancé la preinscripción para lo que entonces era licenciatura en Filología Hispánica, fue también Filología Clásica, me interesaba mucho, por una profesora, muy buena profesora que tuve de lengua castellana era en ese momento, y también de latín, de griego, de cultura clásica. Siempre, como veis, me ha atraído mucho el pasado. Sigo en esa misma línea, yo ya no tengo, no tengo remedio. Entonces me planteé esas posibilidades muy afines a la que finalmente he acabado dedicándome, también incluso a la traducción. Recuerdo que envié la preinscripción a la traducción, pero recientemente he descubierto otro ámbito que me resulta muy atrayente y que en su momento la verdad que no sabía o no me lo planteé, ¿no? Cuando iba a iniciar mis estudios académicos en la universidad, que es la arqueología y la parte de antropología o arqueología. Bueno, tuve una experiencia muy positiva, muy agradable, visitando los yacimientos de Atapuerca, en la provincia de Burgos. Entonces empecé a leer mucho trabajos de divulgación, pero sobre la historia de la evolución humana. Y me parece fascinante. La verdad que, a pesar de que hayan pasado millones de años, sigan llevando a cabo como sociedad, quiero decir, y los expertos que se dedican en ese ámbito, a descubrimientos tan importantes, ¿no? Para la historia de la humanidad. Entonces, pensar en que, poder participar en una experiencia así, en hallazgos de este tipo, me parecen, no sé, algo muy atractivo, muy estimulante, muy especial, ¿no? Creo que algo así me hubiera gustado, la arqueología, sobre todo poder participar en algún yacimiento, la verdad que me hubiera encantado.